Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a todos a esta conferencia inaugural del curso 2013-2014 de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Quería primero excusar la asistencia de nuestro rector, que ayer por la tarde le convocaron una reunión imprevista. Seguro que preferiría estar aquí. En segundo lugar, agradecer al recién elegido director de la escuela su invitación a esta conferencia de inauguración. Bueno, y por último decir que es para mí un honor asistir a este acto, más en este año, este curso en el que saldrán los primeros graduados en arquitectura. Y bueno, nada más. Muchas gracias otra vez a todos por vuestra asistencia. Doy la palabra al director de la escuela, Antonio Garrido. Muy bien. Muchísimas gracias, vicerrector. Querido Luis, Martín. Buenas tardes a todos. Para la escuela es realmente un alborozo tener hoy a don Luis Fernández Galiano con nosotros. Vamos a ser muy breves en la presentación, pero parece que es obligado situar a la figura a la que todos conocen, pero los jóvenes quizá menos. Como digo, vamos a ser muy breves y lo vamos a hacer entre Martín Lejarraga y yo mismo. Y después ya quedamos en manos de Luis para que nos ilustre. Luis Fernández Galiano nace en Calatayud en 1950. Es arquitecto, catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectos de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la revista Arquitectura Viva, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ha ocupado la cátedra Cullinan Professor en la Universidad de Rice y ha sido Frick Fellow en la Universidad de Yale e investigador visitante en el Centro Getty de Los Ángeles, así como crítico visitante en las universidades de Harvard, Princeton y en el Instituto Berlage. Fue presidente del jurado en la novena Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha publicado La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, Spain Builds, en colaboración con el MoMA, y el Atlas de Arquitectura Global, Circa 2000, con la Fundación BBVA. Escribe habitualmente en el diario El País sobre arquitectura y su entorno social desde 1980. Fue el responsable de la sección de arquitectura durante 14 años. Doy la bienvenida a este acto a los presidentes y decanos de los colegios profesionales que gestionarán en su momento las vidas profesionales de nuestros alumnos, Antonio García Herrero, Antonio Mármol. Doy también la bienvenida a profesores, alumnos especialmente, e invitados de otras instituciones, también profesionales de la arquitectura, por la brillantez que proporciona a todo acto la compañía de los seres humanos. Doy también la bienvenida, como decía antes, con alborozo y agradecimiento a Luis Fernández Galiano por estar hoy aquí a pesar de su complicada agenda. Una presencia conseguida por el único mérito de nuestra escuela de tener muy buenos amigos comunes. Hoy es un día especial para la escuela. Primero porque el arranque de curso, hace unos días, es una buena oportunidad de mejorar que nos da la sociedad con sus recursos y nos damos estudiantes y profesores con nuestro esfuerzo concertado. Nuestra párvula escuela, que este año va a contar con los primeros estudiantes de proyecto fin de grado, tiene ya completo el panel de su oferta educativa en los 3 ciclos, estudios de grado, máster y doctorado. Los de posgrado, por cierto, con los 2 másteres, el de patrimonio y el de alta tecnología, que ha sido recientemente valorado positivamente por la NECA. Unos estudios que impartimos con limitados recursos, pero con lucidez sobre dónde estamos y qué queremos. En cuanto a Luis Fernández Galiano, y en un orden menos mecánico que el de relatar las cifras o los nombres de su biografía, me gustaría decir lo siguiente. La presentación, como ya he comentado, la haremos entre Martín y yo. Luis Fernández Galiano, Ruiz, ha escrito artículos periódicamente en el diario El País desde
el día de Nochevieja de 1980, pocos años después de la fundación del periódico en 1976, hasta alcanzar no menos de 120 artículos que darían para un hermoso libro testimonial de lo ocurrido en la arquitectura y su entorno social en los últimos 30 años. Quien lo haya seguido, y yo me cuento entre ellos, se ha encontrado con un escritor profundo, erudito y certero. En sus escritos, que están ahí esperando al curioso o al interesado, emerge la pericia con la palabra del que probablemente será antes o después el segundo arquitecto en la Real Academia Española, hasta donde llega mi información. Si esto ocurriera con el sillón de una consonante, formaría un monosílabo con nuestro honoris causa, nuestro amigo Antonio Fernández Alba, que ocupa actualmente la O micrón, la O minúscula. En estos artículos se percibe en fugaz, personal y discutible opinión el siguiente hilo de Ariadna. Preocupación anticipada desde su tesis doctoral por el factor energético en la arquitectura, o incluso en su primer artículo, Arquitectura de papel, papel de la arquitectura sobre las miradas ensimismadas. Preocupación que ha mantenido a lo largo de los años y que hoy emerge como prueba de lucidez desde los propios títulos de sus artículos, tan elocuentes como Esparta y Síbaris, Bailando con cadenas o Rosas en invierno. Admiración profunda por arquitectos que, no estando bajo el foco mediático, transitan el camino que va desde la sorpresa de su obra a la promesa de integrar el siempre mutante Parnaso del clasicismo, panteón del clasicismo. Un uso ponderado, sopesado, discreto, inteligente en definitiva de la erudición aplicada al devenir de la arquitectura y sus propuestas, sabiduría fuera de la urna que esclarece nuestras perplejidades. La porfía con la historia como modeladora de la arquitectura que se hace y también de la que se desea, y su atención a las derivas sociales, mostrando su perplejidad con la situación que nos aflige. En tiempo de fragmentos, Luis Fernández Galiano no se embarca en libros de caballería, sino en la búsqueda del significado, de un poco de aliento en medio del polvo producido por la voladura del pensamiento que algunos están perpetrando. Y para terminar, dos citas que creo que resumen bien cómo dice las cosas Fernández Galiano y por qué las dice. La primera, hablando de la obra de Zumthor, encuentra que en sus detalles graves y sensuales habita un Dios antiguo y exigente. Así las dice. ¿Y por qué? Citando a Bernard Rudowski, en una frase que probablemente resuma el pensamiento de ambos. Lo que hace falta no es una nueva forma de construir, sino una nueva forma de vivir. Muchas gracias. Tiene la palabra Martín Lejarra, enorme arquitecto, autor, entre otros, de la rehabilitación de este edificio. No estoy tan gordo, creo. Gracias, señor vicerrector. Gracias, Antonio, por tus palabras. Gracias especialmente a ti, Luis, por haber aceptado la invitación que desde esta escuela te hicimos y por tu presencia aquí entre nosotros, ¿no? El comentario a la poliédrica aportación a la arquitectura de Luis Fernández Galiano me trae a la memoria la respuesta de John Banville en su reciente visita a Madrid, que a la pregunta de en qué se había convertido la literatura para él contestó: es que hago muchos tipos distintos de literatura. Escribo manuales, piezas de teatro, piezas para la radio, novelas negras, mi trabajo como Banville propiamente, y supongo que todo eso es una profesión. Y algo así, en oposición a una práctica centrada en un ejercicio concreto y obsesivo, veo yo la arquitectura de Luis Fernández Galiano. Ya se ha dicho aquí, es catedrático de la Escuela de Madrid, ha dado clases en universidades por todo el mundo, es editor en tiempos difíciles, escribe libros, artículos para la prensa. Conoce en profundidad la obra y la personalidad de los más destacados arquitectos nacionales e internacionales, es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y así un largo etcétera, ¿no? Y todo ello lo lleva a cabo desde la búsqueda y la selección de la excelencia, en sus alumnos en la escuela, en los proyectos que difunde, en los temas que examina, y lo hace todo desde una posición crítica que le permite analizar la arquitectura en un marco más amplio, cambiando de escala hasta ampliar el límite de su reflexión a las ciudades, al paisaje, al planeta entero, y combinar la atención al detalle arquitectónico riguroso y eficaz, como acaba de citar Antonio, con el estudio del comportamiento del balance energético global, manejando la termodinámica como herramienta imprescindible para el seguimiento del necesario equilibrio ecológico.
Esa visión de conjunto, integradora y completa, es la que otorga a su reflexión el valor añadido de una diagnosis rigurosa, exacta y total, y la que da fe de su capacidad de observación alternativa. Cuando Johan Cruyff, hoy hablábamos de fútbol, viniendo hacia acá, el auténtico creador del fútbol moderno, nos enseña a analizar el juego en sí, nos invita a quitar las porterías, porque es realmente así como vemos las bases de los equipos, sus estrategias y el trabajo de todos y cada uno de los que se asoman al terreno de juego. Yo creo que Luis Fernández Galiano retiró las porterías del campo hace ya tiempo. Y si uno sigue suprimiendo cosas, cuando lo quita todo, no solo las porterías, sino quita ya las gradas, el césped y a los propios jugadores, queda la emoción. Esa emoción que exudan todos y cada uno de esos artículos que ha citado antes Antonio, una emoción sin concesiones a la melancolía complaciente, una emoción vitalista y contagiosa con la que Luis Fernández Galiano construye su trabajo y, me atrevo a decir, su vida. El fruto de todo ese esfuerzo y esa tarea obstinada en un continuo proceso en marcha no son recetas que aplicar ni reglas que cumplir. Es algo mucho más abstracto y difícil, pero también por ello mucho más valioso. José Alcaraz, un joven poeta cartagenero, a propósito de la vorágine que nos rodea, viene a decirnos que sí, que nos han arrebatado el mapa, pero no el tesoro. Las reflexiones, opiniones y la propia actitud de nuestro invitado son las claves con las que podemos cartografiar esos nuevos mapas que deben conducirnos a una búsqueda ilusionante y esperanzada del tesoro. El tesoro que no es, sino en palabras del propio Luis, una manera de vivir juntos más eficaz en lo económico, más estimulante en lo cultural y más gratificante en lo afectivo. En las mismas páginas en las que han publicado sus ideas personajes como Christopher Hitchens o David Foster Wallace, se leía hace una semana esta declaración. Para mí hay una diferencia entre las reglas y el orden. Las reglas son aquello que las personas siguen sin rechistar. El orden es lo que se consigue cuando las palabras y las acciones unen a las personas en lugar de separarlas. Entre la regla de San Agustín para la vida en la comunidad monástica del siglo IV y la constatación de Edward Glaser de que el formidable desarrollo de las comunicaciones no ha disminuido la convivencia y el deseo de vivir juntos en el mundo actual, Madonna, la no tan inefable Madonna, a quien traigo por sincronía generacional y la oportunidad de su adaptación a los tiempos, desde la americana Harper's Bazaar parece apuntar esta tercera vía, el orden necesario. Con la emoción compartida por tanto entre nosotros, Luis, muchas gracias por todo. Vamos a comprobar que la megafonía funciona, creo que es así. Y que funciona también la herramienta. Bueno, me avergüenzan estas presentaciones hiperbólicas de estos amigos, ¿no? Querido vicerrector, Antonio y Martín, que se ha ido a refugiar ahí, estamos en tu casa, esta casa que has remodelado de forma tan serena. Y me produce un cierto rubor, porque creáis tantas expectativas sobre lo que los jóvenes van a escuchar, que ahora ya me siento cohibido en esta compañía. Es cierto, si me escuchan los técnicos de luminotecnia, a lo mejor podemos bajar un poco las luces del escenario para ver mejor las imágenes. Bueno, en primer lugar, como es lógico, expresar mi alegría por estar aquí en Cartagena y más aún por saber que este es el primer año en que vamos a tener una nueva generación de arquitectos ya formados en la escuela. Y me dirigiré sobre todo a ellos. Voy a hablar, como ha anunciado Martín, sobre el orden, pero ese tipo de orden que podemos formar entre todos y que tantas veces, rodeados del desorden de los tiempos, no valoramos en lo que merece. Por eso quería que conservaran todos ustedes en la retina esta imagen durante esta conversación. Bueno, conversación de una sola dirección, que luego a lo mejor tenemos ocasión para un diálogo. Porque resume bien lo que quería decirles. Esta imagen es de 1940, es una imagen de propaganda, como pueden imaginarse.
Las bombas alemanas habían destruido buena parte de Londres, esta es la biblioteca de House, y los británicos encargaron un reportaje de propaganda para mostrar su voluntad de resistir en aquel momento pues, a las bombas que caían cada día sobre la ciudad. Y como ven, estos personajes fingen leer libros, ocuparse de su vida cotidiana junto a las estanterías, dando la espalda a esta especie de tormenta, de desorden y de muerte que se abatía sobre ellos. Nuestras tribulaciones de ahora no son muy grandes comparadas con aquellas. Bien, es una crisis económica, una crisis social, institucional, un desprestigio de las élites, una crisis de las formas de representación. Es verdad, estamos en un momento difícil, pero no tan difícil como ha vivido Europa en el último siglo. Así que no debemos exagerar. Y por el contrario, tomar como modelo esta imagen de estos británicos que, de forma displicente, le dan la espalda al desorden de los tiempos y continúan como una forma de sobrevivir emocionalmente con su vida cotidiana. Y lo vamos a hacer con imágenes. Esta conversación va a ser con imágenes por un motivo, y es que los arquitectos somos animales visuales. Le Corbusier, en un escrito que a veces nos gusta llamar su testamento, decía que los arquitectos somos como burros, dando vueltas a la noria. Decía, pero burros que ven, que se apropian del mundo a través de la mirada, y que a través de la mirada entienden cosas que otros no comprenden. Le Corbusier, sí, esto es una profesión que exige tenacidad, humildad, pero somos gente que ve. Y por eso he querido tener como segunda imagen esta de Malraux, al que muchos habrán reconocido inmediatamente en su estudio parisino después de la Segunda Guerra Mundial. Malraux, como sabéis, gran escritor, crítico de arte, aventurero también, participante en la Guerra de España, al frente de una escuadrilla de pilotos, ministro de Cultura del general de Gaulle, y aquí frente a uno de sus libros, descompuesto, como veis, en páginas delante de él. Un libro sobre escultura que él hacía con la ayuda de la fotografía. Decía, la fotografía es nuestro museo sin paredes. Podemos aproximarnos y captar toda la belleza del mundo a través de la fotografía. Esas son las voces del silencio que él escuchaba a través de la fotografía, que le permitía recoger lo mejor de su tiempo y presentarlo como antes nunca había podido darse, en esa medida y con esa fidelidad. Pues bien, imitando a Malraux, yo he hecho como Rauschenberg en los archivos del Miami Herald, cuando en los años 60 él pasaba ahí mucho tiempo sacando fotos de prensa para luego componer aquellas pinturas suyas interminables, ¿no? Que a veces tenían un cuarto de milla con las fotos de prensa que contaban, a fin de cuentas, la vida colectiva, las huellas que hemos dejado a través de las imágenes en el tiempo. Y las traigo a ustedes un poco con el rubor y con el embarazo de los visitantes que entraban, como ven ahí, en la exposición de Marina Abramovic y Ulay, y que tenían que rozarse con los cuerpos desnudos de los artistas. Porque a fin de cuentas cualquier conversación, cualquier acto de comunicación no es solamente algo intelectual. Tiene un componente afectivo, tiene un componente que afecta a nuestros cuerpos y a nuestra realidad más extensa. La arquitectura, como la conversación, son deportes de contacto. Y por eso quiero también comenzar diciéndoles cuál va a ser mi hilo conductor. Y mi hilo conductor aquí se ensunega a través de este anuncio ya lejano, pero no tanto, de Donna Karan. Apenas lo pueden leer aquí, pero aquí dice Donna Karan, cuando lanzó un perfume que se llamaba Chaos. Hace 15 años el caos estaba de moda. Era glamoroso, era sexy. De hecho, usó Donna Karan el mismo fondo que Gaetano Pesce para su serie Up del año 69, en aquel tiempo hippie, en el que, como ven, los sillones reproducían el cuerpo opulento de una mujer. El caos era sexy. Pues bien, yo voy a hablar aquí contra el caos. A favor del orden, a favor de la norma, a favor de la necesidad de que la arquitectura introduzca orden en un mundo a veces
desesperadamente desordenado. Y le he puesto el título de lo necesario, que no es mío, es de Tatlin. Cuando Tatlin, el famoso arquitecto constructivista ruso, decía, si lo importante, decía él, no es ni lo nuevo ni lo viejo, decía él, lo necesario. La arquitectura, como las otras artes, no es solamente una batalla entre lo que ya se ha pasado de moda y lo que tiene que venir, no es una secuencia de ismos que van protagonizando la luz pública, no, lo necesario. No hablemos de que si eso es nuevo o es viejo, de que si hay que valorar el patrimonio o por el contrario las arquitecturas más recientes. Hablemos de lo necesario. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué cosas puede darnos la arquitectura? Este va a ser mi hilo conductor. Y entonces, en ese marco, pues no tengo más remedio que hablar de qué manera los ordenadores y las nuevas formas de representación y de construcción nos han permitido extender extraordinariamente los límites de la arquitectura, aproximando a esta disciplina a la escultura. Como sabéis, estas nuevas arquitecturas, que no voy a llamar caóticas, pero que sí tengo que llamar alabeadas e informes, reproducen en buena medida arquitecturas anteriores de los años 60, como esta de André Bloch, estas arquitecturas escultóricas, esta se llama de hecho escultura habitada, era una casa, pero que tenían, digamos, las limitaciones técnicas de su momento y que sin embargo hoy hemos conseguido realizar de manera pues, muy universal, ¿no? De suerte y manera que esa arquitectura que hemos llamado a veces paramétrica de los años 90 ha sido como un remake con ayuda de los ordenadores de la arquitectura escultórica de los años 60. Y así, pues qué duda cabe que si vemos la terminal de la Tua de Saarinen y después a continuación el Maxi de Zaha Hadid, hay un hilo conductor entre dos edificios tan lejanos en el tiempo. Hay de nuevo una sensibilidad pareja que se asocia en ambos casos a etapas de prosperidad, a etapas de optimismo, a etapas, digamos, en las que todo es posible, porque parece que el planeta es ilimitado y que la materia, la energía y los caudales públicos y privados no se extinguirán nunca. Así, por ejemplo, pues personajes como Kistler, que en cambio llegó a construir pocas cosas aquí dentro de su casa, pero con proyectos tan ambiciosos como el Teatro Universal, no llegaron a poderlos hacer en su tiempo. Y hoy, sin embargo, pues vemos que muchos proponen y de hecho construyen aquellas cosas que Kistler solamente pudo soñar en los años 60. Como en este caso, ¿verdad? Los almacenes Selfridge de Future Systems o el edificio de Peter Cook en Graz o incluso pues este gran centro de congresos realizado por Ma Yan-song, un arquitecto chino, firma como MAD, en Ordos, una ciudad casi fantasma en la Mongolia interior china. Sin embargo, es inevitable que para muchos de nosotros estas formas alabeadas e imprecisas, estas formas escultóricas, nos causen inquietud. Algunos arquitectos como Zaha Hadid dicen, si hay tantos miles de ángulos, ¿por qué emplear solo el recto? Y parece que no le falta razón, pero sin embargo a alguno cabría responderle, caramba, si no hay nada más orgánico que el ángulo recto, si nuestro órgano del equilibrio, aquel que impide que yo ahora mismo me desplome por este escalón, ese órgano de equilibrio son 3 canales semicirculares perpendiculares en el oído interno. Los seres humanos llevamos el ángulo recto dentro. ¿Es que para hacer organicismo hay que hacer cosas alabeadas en forma de bulto? Es verdad que hace poco hubo una encuesta entre bien intencionados ambientalistas que dicen, claro, proteger al panda, proteger al lince es muy fácil, son animales estupendos, animales que todo el mundo ama. Dice, pero proteger a los animales feos es muy difícil, así que hicieron un concurso para ver el animal más feo del mundo. Y este fue el ganador, el pez blob, es decir, el pez bulto, el animal más feo del mundo. Asociamos el bulto
por algún motivo, ¿sabes? A lo informe, a lo que no tiene, que resulta difícil amarlo y por tanto protegerlo. Así que estos ambientalistas dicen, vamos a también hablar de los animales feos para conseguir dineros para que no se extingan. Pero de entrada dicen, los bultos son feos. A nadie le gustan los bultos. Es más, los bultos no solo son feos, pueden llegar a ser terroríficos. A esta arquitectura de los blobs tomó su nombre, de hecho, de una película de los años 50, donde, por cierto, hizo su debut Steve McQueen como protagonista. Ese blob, que veis aquí en el cartel, era una masa informe venida de otro planeta que producía pánico. Es decir, que los bultos, además de feos, son terroríficos. ¿Cómo es que los arquitectos nos hemos aficionado de esta forma? Y que se ha producido esta invasión vírica de bultos por doquier. ¿Estamos haciendo algo mal? Claro, esta es solo una de las variantes informales del momento. La otra la comentó muy bien Arata Isozaki en una Bienal de Venecia hace ya unos años, en el año 96. Y traigo aquí de nuevo el perfume de Donna Karan, Chaos, como recordatorio de lo que estaba de moda entonces, en ese mismo año. La Bienal de Venecia se convocó con un lema, que era el arquitecto como sismógrafo, es decir, el arquitecto como una aguja temblorosa que recoge los temblores del mundo. Y si vivimos en un mundo convulso, pues tiene que hacer arquitecturas convulsas, porque solo así es fiel al Zeitgeist, al espíritu de la época. Ser fiel al espíritu de la época es reflejar con tus arquitecturas las fracturas y convulsiones del mundo. En aquella exposición de la Bienal, Arata Isozaki, que era comisario del pabellón japonés, decidió llenar todo el pabellón de fotos de un terremoto que acababa de devastar una parte importante de Japón unos meses antes. Simplemente para explicar, oiga, es que a veces los terremotos no son simbólicos, son físicos. Destruyen vidas, destruyen arquitecturas, destruyen ciudades. El papel del arquitecto entonces no puede ser simplemente registrarlo como una aguja que tiembla con los temblores del mundo, sino intentar reparar la ciudad, reconstruir los edificios, volver a hacer aquellos espacios habitables para las gentes que han sufrido este impacto. Era una enmienda a la totalidad de aquel lema de Venecia. Un lema que venía pues especialmente, yo creo que apropiado al tiempo que entonces estaba viviendo, en el que los arquitectos no hacían nada más que evocar catástrofes de todo sí. Los terremotos en los edificios de Iceman en Japón, o las catástrofes ferroviarias en las propuestas de Libeskind, en ocasiones también construidas, ¿no? A veces las catástrofes náuticas en los edificios simbólicos de este momento, o las explosiones en arquitecturas que intentaban evocar la inestabilidad de unos edificios en proceso de derrumbe. Todos estos arquitectos intentan expresar con sus arquitecturas fracturadas las fracturas del mundo y decían, no, estoy en sintonía con el mundo y por eso hago una arquitectura fracturada, porque el mundo lo está, desoyendo el consejo de Isozaki. Sin embargo, hace un par de años ocurrió un suceso que a muchos nos hizo reflexionar. Un grupo de la ETA, que todavía no se había disuelto, que todavía no había abandonado las armas, puso una bomba en una entidad bancaria. Y aquí ven cómo lo recogieron los dos periódicos de más difusión en España, El País y El Mundo. Y me acerco un poco más para que puedan leer el comentario. Estado en que quedó la sede de Caja Vital en Vitoria tras el atentado. Los que son arquitectos saben de sobra que esas formas fracturadas habían sido dibujadas por el arquitecto y construidas así. Pero los dos periodistas de los dos periódicos entendieron que aquello solamente podía deberse a una catástrofe, a una explosión. Si no, ¿a quién se le ocurre hacer un edificio
tan catastróficamente desordenado. De hecho, si lo veis en los anuncios de la prensa profesional, a veces hacen estas bromas, ¿no? Dicen, necesitamos hablar, veis en el chiste, cuando toda la estructura ha quedado horriblemente desordenada. Dice, no es gracioso cuando te pasa a ti. Dice, no es gracioso cuando te pasa a ti. Buster Keaton, en One Week, una película que seguramente muchos hayan visto, hasta los más jóvenes, supongo, que ven las películas de los balbuceos del cine, compite con un rival por un rival amoroso y compra una casa por correo, pero el rival amoroso le mezcla las instrucciones y entonces esto es lo que se encuentra. Claro, ahora diríamos, qué casa tan estupendamente deconstruida. Pero Buster Keaton tenía razón, él se pone frente a la casa, se rasca la cabeza y dice, algo ha ido mal. Algo ha ido mal. Y efectivamente, algo nos ha ido mal a todos. Por eso, yo quiero comenzar esta segunda parte de la conversación con esta imagen de Bruegel, que es la batalla entre el carnaval y la cuaresma. Algo que no es muy popular, pero que a veces hay que decirlo en las escuelas de arquitectura. Sí, es verdad, la vida es carnaval, la vida es desorden, la vida fluye de una manera que no podemos controlar, pero la arquitectura es cuaresma. La arquitectura es cuaresma, es orden geométrico, es ser capaz de marcar las cosas, de usar la geometría como forma de ordenar el espacio y las vidas. Así que sí, tenemos inevitablemente que reconciliar la cuaresma, pero nosotros somos los que nos ocupamos de hacer ese mundo más ordenado, más inteligible, a través de nuestras herramientas, la más importante de las cuales, como es lógico, es la geometría. Así que yo lo que voy a hacer, usando las imágenes y esa pupila ávida de los arquitectos, voy a aproximarme al mundo un poco como estos dos, no se llaman los artistas, porque realmente son un arquitecto y un historiador del arte, rumanos que se llaman a sí mismos Subreal, y se dedican a entrevistar las ciudades. Aquí están entrevistando a Viena, simplemente marcándolas. A veces cuando enmarcas algo, cuando extraes de una realidad un objeto, una imagen, y la sometes a escrutinio, ya estás contando cosas, estás diciendo cosas simplemente cuando enmarcas y segregas. Y entonces yo, con la ayuda de esa imagen mítica de Giga Bertov, ¿verdad?, de la cámara, voy a intentar no entrevistar a Viena, como hacían los amigos de Subreal, sino entrevistar al planeta. Entrevistar al planeta, ese planeta que, desde la foto que hizo el Apolo 17 en 1972, conocida a veces como la canica azul, tomada, por cierto, mucho antes de que hubierais nacido la mayor parte de los que estáis aquí, es nuestra única casa. Buckminster Fuller le llamaba la nave espacial Tierra, porque circulamos a toda velocidad por el espacio en esta nave espacial. Pero es la que tenemos, y tenemos que cuidarla. Esa nave espacial Tierra, en los últimos tiempos ha sufrido muchas convulsiones. Por un lado, las convulsiones del cambio climático y la nueva fenómenos catastróficos, que aquí he querido representar solo a través de este rayo, como veis, que cae en lo alto de la torre más alta del mundo, ¿no?, del Burj Khalifa. ¿Sí? Y por otro, la crisis económica, que de nuevo también pues, ha modificado nuestra forma de percibir las cosas. Así que la crisis climática, por un lado, y la crisis de agotamiento de los combustibles fósiles, ambas, digamos, se han unido bajo la manifestación más epidérmica de la crisis económica para obligarnos a pensar de nuevo en muchas cosas. Y antes de ninguna otra cosa, en el planeta cuya superficie no cubierta por las aguas ocupamos en buena medida, esta imagen nocturna en la que a través de la electricidad podemos ver las zonas ocupadas y habitadas,
Hemos ocupado también aguas. Esta imagen muestra los barcos que en un momento dado están recorriendo los océanos del mundo. Y hemos ocupado también el espacio aéreo. Estos son los aviones que en un momento dado están en el aire en el planeta. Y hemos ocupado incluso el espacio exterior. Esta es una simulación de todos los objetos mayores de 30 centímetros que están en el espacio exterior, lo que a veces se llama pues, el space junk, ¿no? La basura espacial. Hemos ocupado todo: la tierra, el agua, el aire, el espacio exterior. En esas circunstancias, ¿qué estamos experimentando de una forma nítida? Y estos días, con la publicidad de los primeros resultados del cuarto informe del panel de cambio climático, pues todavía más, ¿no? Un proceso de cambio climático que está produciendo pues, muchos fenómenos de naturaleza catastrófica en todo el mundo, y al mismo tiempo procesos de desertización que, sumados a otro que tiene que ver con el impacto antrópico, es decir, el efecto que tiene las labores humanas sobre el territorio, pues producen pues, la desaparición de los mares interiores, como muestran estas dos imágenes no muy lejanas en el tiempo del mar de Aral. Simultáneamente a este proceso de transformación física del planeta producido por la acción humana, se está produciendo también pues, cambio importantísimo del agotamiento de los combustibles fósiles. Agotamiento de los combustibles fósiles que algunos quieren paliar explorando nuevos recursos, como por ejemplo los que paradójicamente se abren con la fusión de los hielos árticos, que permiten, por un lado, como veis aquí, nuevas rutas comerciales. Pronto el Ártico será, digamos, se podrá, digamos, viajar desde Asia por el Ártico sin necesidad de dar toda la vuelta por el Índico y luego el Canal de Suez, y al mismo tiempo explotando recursos nuevos que piensan que pueden paliar lo que hoy es ya evidente, que es el ocaso de los combustibles fósiles. La progresiva carestía que proviene de su agotamiento, no voy a decir próximo, pero sí desde luego de su cada vez mayor escasez. Que lo percibimos en la vida cotidiana, desde el recibo de la luz hasta la gasolina, ¿no? Sabemos que todo aquello que se produce con combustibles fósiles, que nuestra cultura es producto de la utilización durante el último siglo y medio, y muy especialmente durante el último 80 años, de los combustibles fósiles. Y todo esto que digo, a muchos nos suena extrañamente próximo, porque la crisis que ahora vivimos, a mí me tocó experimentarla justo al terminar la carrera. El año 73 acabé la carrera y en el año 74 se produjo la primera crisis del petróleo. Y luego vino otra en el 79. Entonces, muchos de los jóvenes arquitectos, como yo mismo, ¿qué hicimos? Pues yo entonces era editor y entonces publiqué docenas de libros sobre, como veis, energía solar, agua caliente solar, ¿sabes? El uso directo tal, la energía, medio ambiente, edificación, la casa autónoma. Intentábamos ver cómo podía reaccionar la arquitectura ante esas circunstancias que en el año 74 y luego 79 eran agudísimas. Luego aquella crisis pasó, fue, digamos, una crisis producida por los países de los que produjeron, como sabéis, los suministros, y experimentamos, digamos, de unas décadas de energía barata que hizo que estas preocupaciones pasaran a un segundo plano. Pero ahora regresan, y regresan seguramente para quedarse. Entonces yo no tengo más remedio que pensar en qué nos equivocamos en aquella primera crisis. Las cosas que digamos que preconizábamos y que entonces parecían exóticas, como la energía solar o la eólica, hoy ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Así que las energías renovables han llegado a formar parte de lo que es el canon de la reflexión. Sin embargo, hay otra parte en la que nos equivocamos, y es justamente el énfasis en la casa. Ese énfasis un poco, pues todos teníamos una cultura alternativa, medio hippie, en el que la casa, ¿sabes?
en fin, la salvación nos daría el regreso a las certidumbres elementales del mundo campesino, ¿no? Eso sí, con mucha cacharrería eólica y solar, ¿no? Y hoy, sin embargo, sabemos que no es así. Que el sistema de ciudad dispersa generada por esos dos elementos, que son tan estupendos en sí mismos, el coche y la casa, es el mecanismo más eficaz para devastar el planeta. Hemos creado una cultura que depende del coche y de la casa, y esa cultura del coche y de la casa requiere tal sobreabundancia de recursos de todo género. Para empezar, territorio, después tiempo de traslados, de transportes, después materiales, después energía. Todo tiene que ser más largo, las redes infraestructurales, los transportes. Hemos creado unos entornos urbanos termodinámicamente insostenibles. Y la base está en la casa y en el coche. Entonces no nos dábamos cuenta del todo. El coche ya empezaba a ser sospechoso, era la bicicleta, el emblema. Pero la casa sí. Es difícil resistirse a la fascinación de la casa. En aquel momento, en aquellos años, en las primeras crisis energéticas, hubo un par de dibujantes británicos que expresaron así esa división que entonces muchos experimentábamos, ¿no? Por un lado, ante el caos y la crisis de la sociedad industrial, welcome to the free land of Albion, bienvenidos a la tierra libre de Albión, el retorno al campo, el retorno a esa nueva Jerusalén campestre. Es la idea que hacía de las casas autónomas o de las casas solares el elemento fundamental de una nueva urbanidad. Frente a eso, otro dibujante, también británico, le dio una respuesta que yo creo que es más atinada, que es welcome to the real world. Bienvenidos al mundo real. El mundo real que es el de la ciudad. Es el de la ciudad. Con la bombilla encima. Ya no es un sol naciente, no, es una bombilla. Es la ciudad. Este es el teatro de nuestras vidas. Y con este debemos de lidiar. No podemos preconizar alternativas hedonistas, no podemos pensar que es verosímil esta huida genérica a recobrar esta nostalgia bucólica del campo. Tenemos que asumir que la ciudad está con nosotros para quedarse. Y además de asumir esto, con este collage de Paul Citroën, además de asumir esto, hay que decir algo más, y más importante, y es que no solo es inevitable, sino que es mejor. Que la ciudad densa, compacta, compleja, es más ecológica que la ciudad jardín. Que el cemento es más verde que el césped. Esto no lo sabíamos del todo en aquellos años. O lo intuíamos, pero hoy lo sabemos. Por entonces, yo publiqué un libro, El fuego y la memoria, en que intentaba extender algo desde el fuego, es decir, desde la energía, hasta las consideraciones relativas a la memoria, es decir, lo que heredamos, esa ciudad en la cual hay un capital termodinámico manifiesto en los edificios construidos, en lo existente. Aquí pues, estáis en un edificio que ha reutilizado, ¿verdad?, ese capital termodinámico para ponerlo de nuevo en uso. La memoria. Sí, que pronto fue traducido al inglés y publicado por MIT. Y nos enfrentamos a una situación curiosamente semejante a la de ahora, pero con un gran cambio, que expresan bien estas imágenes. La superior es una imagen de Los Ángeles que habréis visto reproducida muchísimas veces. Los Ángeles como paradigma de la ciudad americana interminable, la ciudad de las autopistas, la ciudad de las urbanizaciones que se pierden en el horizonte. Pero debajo es Madrid. Hoy todas las ciudades son así. La ciudad americana, ese modelo de ciudad americana dispersa, ha conquistado Asia, ha conquistado Europa, ha conquistado África, está por doquier. Y es el mecanismo más terrible que existe para consumir los recursos materiales y energéticos del planeta. La mejor ciudad la inventamos hace 150 años.
y es esta. Y no hemos inventado nada mejor. Esta que aquí veis en foto aérea, que trazó en su famoso plan Ildefonso Cerdá, que no es tan distinto de otros como el que se realizó en Madrid y en tantas otras ciudades europeas. Esta ciudad densa, compleja, compacta, es un invento extraordinario. Es un invento extraordinario de Europa. Y no hemos sabido hacerlo mejor. Los arquitectos modernos ofrecieron dos alternativas. Una, la ciudad de los rascacielos, otra, la ciudad, digamos, de las casitas interminables. Y cualquiera de esas es peor que esa ciudad inventada hace ya siglo y medio. Le Corbusier decía, no, vamos a reconstruir la ciudad demoliendo el París existente, ese París para el cual la memoria no ha de tener ninguna importancia, y construyendo estas torres exentas en medio de un mar de vegetación. Ustedes pueden pensar, bueno, cosas que se le ocurrían a Le Corbusier, pero que nunca han llegado a hacerse. Claro que han llegado a hacerse. Sí, tantas ciudades se han reconstruido con estas selvas de torres. La última ciudad nueva está en Angola. Está construida enteramente por los chinos, a 30 kilómetros de Luanda, todavía vacía, es cierto, y donde los barrios solamente recurren a lo cromático para distinguirse unos de otros. Es en parte una caricatura de Le Corbusier, pero es verdad, esto es lo que la modernidad estaba diciendo. Así se hacen ciudades. Véanla en la foto aérea. Esta es la caricatura, pero también el resultado de ese pensamiento moderno. Claro que es cierto. La alternativa de la ciudad jardín era todavía peor. Le Corbusier lo dijo con este dibujo de aquí. Argumentaba, decía, un sueño, claro, la casa es un sueño multiplicado por 2 millones igual a una pesadilla. Efectivamente, un sueño multiplicado por 2 millones se convierte en una pesadilla. La casa es imposible no enamorarse de ella, pero la multiplicación de casas se convierten en un mal sueño, en una pesadilla. Cuando el gobierno holandés quiso hacer 800.000 nuevas casas unifamiliares en su territorio tan compacto y tan pequeño, Adrian Guest, sabiendo que al final lo que iban a obtener era esto, hizo esta instalación en una galería de arte, donde puso 800.000 casitas ocupando todo el espacio de la galería, para decir, oiga, lo que ustedes están proponiendo es que Holanda sea así. Al final, que Holanda sea así, como en América. ¿Es esto la ciudad jardín? En fin, los arquitectos nos ha gustado mucho siempre asociar la arquitectura a la Torre de Babel, pero hoy lo que tenemos es una Babel horizontal. Una Babel horizontal que consume el territorio con sus escombros, que deteriora todo lo que podemos todavía valorar, que ha reducido los lugares de encuentro a centros comerciales o malls rodeados por hectáreas de aparcamiento, donde el coche es el protagonista de la vida cotidiana de todos y donde las casas al final acaban fingiendo estos remedos de urbanidad. ¿Podemos llamar a esto todavía ciudad? ¿Es esto todavía vida urbana? En ocasiones ya, en los parques de caravanas, ya la imagen que dan es de una invasión vírica, como si un virus se hubiera apoderado del territorio y lo llena todo. Y claro, hay que decirlo alto y claro, los arquitectos modernos somos responsables de eso, claro que sí. Fuller, al que tanto hemos admirado y admiramos, cuando propuso su casa de Imaxion, la primera versión era un contenedor de chapa que junto a otros iba a formar unos entornos urbanos no muy distintos a los que veíamos. Y alojaba pues esa visión azucarada de la familia americana que tenía de moderno, que era de chapa, pero por lo demás era exactamente ese género de urbanización dispersa, de crecimiento en mancha de aceite,
algo que los latinoamericanos con mucha gracia llaman el desparrame, que es lo que ha causado, yo creo, unas lesiones al territorio, al paisaje, a la herencia natural, a las vidas cotidianas de la gente, dramáticas. Y sin embargo, ¿cómo no amar la casa? ¿Cómo no enamorarse de ella? En los años 50, pues la casa de IMSS servía para los desfiles de modelos. En las nuevas temporadas se presentaban la casa de IMSS porque era tan hermosa, era tan sugerente. Cuando Pierre Koenig fotografía su casa, trae una modelo y el arquitecto tiene la modelo delante. Es decir, la casa es un espacio de seducción. Es imposible no enamorarse de esas casas. Es imposible. Y sin embargo, Dan Graham, un artista que muchos conoceréis, sobre todo por las instalaciones un poco escultórico-arquitectónicas, con espejos y vidrios, en su etapa de fotógrafo hizo reportajes como uno extraordinario sobre The American Home, al que pertenece esta que aquí muestro. Una familia comiendo al borde de la carretera. Y que creo que refleja mejor que ninguna otra la anomia que estos nuevos desarrollos generaban en sus habitantes. Era un lugar sin referencias. Al final, ni siquiera comen mirándose unos a otros, todos mirando el paisaje neutro, anónimo, ¿verdad?, y gris de los coches que pasan zumbando delante. Estas son las formas de sociabilidad que generaba esa ciudad. Así que no hay solo motivos ecológicos para rechazarla, hay también motivos sociales. La ciudad compacta, como por cierto ha dicho Martín antes, no es solo la más eficaz en lo económico y en lo ecológico, es también más eficaz para que se desarrollen nuestras vidas, ¿no? Es el mejor contenedor de los afectos. Muchos habréis visto American Beauty, la película de Sam Mendes, y aquí veis a Annette Bening teniendo lo que es el emblema de la película, una variedad de rosas que ella cultiva y que se llama American Beauty, como el film, y que tiene dos peculiaridades. Que no tiene espinas, pero tampoco tiene olor. Era la forma que tenía Sam Mendes de decirnos, esto es el suburbio americano, esta es la vida en ese suburbio, sin espinas, amable, pero sin olor, sin atractivo, sin sustancia. Claro que los urbanistas eran conscientes de esto, claro que los urbanistas eran conscientes de que algo había que hacer con el suburbio americano. Y surgió un movimiento que se llamaba los nuevos urbanistas, que proponían hacer las ciudades un poco más compactas, pero con los mismos elementos, simplemente aproximarlos un poco más. Su primer digamos, ejemplo lo hicieron en Celebration. Y fue en Celebration donde se filmó el show de Truman. Entonces veis, digamos, la diferencia arriba en American Beauty entre el suburbio americano tradicional, estas urbanizaciones residenciales, y luego la propuesta por los nuevos urbanistas, que es un poco, como puede verse aquí, pero sin embargo no modifica en lo sustancial la condición de ciudad dispersa. Y decir, bueno, pero esto es un tema americano, American Beauty, bueno, esto es en Moscú, así que Russian Beauty, esto es en Shanghái, así que Chinese Beauty. Este suburbio está por doquier, ocupa el planeta. Es el auténtico cáncer del planeta. Lo vemos aquí con este aspecto, ¿verdad?, pues lujoso, la televisión lo vende a través de todas estas familias que viven felices con su césped, su barbacoa, su perro. Y decimos, es que esto es lo que todos deseamos. Y a veces los arquitectos pensamos que es una cuestión de estilo, que es una cuestión de arquitectura. No, es una cuestión de urbanismo, no es una cuestión de arquitectura. Aquí veis estas casas, todas muy neotradicionales, y podéis pensar que lo malo, digamos, de las urbanizaciones es que en absoluto. Esto no es lo más grave. Esto es un tema completamente circunstancial. Seguramente muchos de vosotros, los que seguís la revista del Corazón, sabéis quién es el arquitecto más famoso de España.
que es aquel que hace las casas de los famosos y de los futbolistas. Esta es la casa de Zidane, como veis, muy clasicista. Y esta es la casa de Víctor Valdés, una en Madrid y otra en Barcelona. Completamente distinta, hechos por el mismo arquitecto. Y con la misma voluntad. Es decir, dos estilos, clasicista, moderno. Entonces lo clásico está mal, lo moderno está bien. Hay que volver a repetir lo que decía Tatlin. Ni lo viejo ni lo nuevo, lo necesario. Por cierto, como Víctor Valdés ha dicho que se va a ir del Barça, la casa está en venta. Así que si alguno tiene interés, puede hacer una oferta. No, dejadme que explique cómo se produce este fenómeno con un ejemplo de mi ciudad, de Madrid. Cerca de mi casa a veces pasaba delante de estas estructuras y las veía, digamos, con simpatía, claro, porque veis, digamos, la perfección, lo delgado de la estructura, ¿no? El orden geométrico, saber los cuadrados, incluso los lucernarios que se cortaban en ella. Tenía algo de una precisión y de una ligereza que me hacía sentirme estimulado, hasta que un día, pasando por ahí delante, me di cuenta de que solo era un andamiaje para colocarle esa opulencia clasicista sin la cual el promotor no podía venderlas. Pero no es un tema de lenguaje, no es un tema de lenguaje. Esta promoción creo que es especialmente interesante porque no solamente muestra como un ejemplo más, ¿no? de que muchas veces la construcción es el soporte de la figuración, sino por algo más interesante. Había dos carteles que contaban por qué pasa eso. Dos carteles que les voy a acercar un poco más. Uno era el cartel de la promotora, que era la que tenía que elaborar esta estrategia de seducción para llevar esas viviendas al mercado. Y luego el cartel de la constructora, que lo que refleja es esa perfección geométrica y esa pureza y esa depuración que los arquitectos admiramos. Los arquitectos nos sentimos próximos al constructor y aborrecemos del promotor. Pero, sin embargo, son dos agentes del mismo mercado. El mercado inmobiliario se hace con la unión de ambas cosas, la lógica de la producción y la lógica de la seducción. Un día, pasando por allí, me di cuenta de que el cartel del promotor estaba tapado por una lona que decía: se vende, inversor, oportunidad. Y pensé, bueno, quizá vayamos perdiendo la guerra, pero al menos hemos ganado esta batalla. Una cosa tan absolutamente atroz no podía tener éxito. Me equivocaba. Poco después, hubo un inversor que entendió la oportunidad, los compró y completó los chalés que ahora mismo están ya habitados. Así que sí, perdíamos la guerra y esta batalla también. Claro, muchos de nosotros nos educamos con la visión esta mítica del manantial. Muchos habréis visto, seguro, todos los que estáis a punto de salir de la escuela, y si no, tenéis que ponerla un día aquí en el salón de actos. La película hecha sobre la novela de Ayn Rand, donde Gary Cooper es el arquitecto que se enfrenta a los promotores, defendiendo la pureza de su obra, frente a los promotores que lo que quieren es colocarle, como veis, estos órdenes clásicos y estas fachadas pétreas que él retira con gran indignación, pero que los otros quieren colocarle, que es justamente lo que veíamos en el ejemplo de Madrid. Pensábamos que el arquitecto era ese, el que defendía la pureza constructiva de la arquitectura frente a toda esta parafernalia banal. Y sin embargo, en la arquitectura, ¿qué ha ocurrido en estos últimos años? Pues lo que ha ocurrido es que esta trivialidad lo ha invadido todo, está por doquier. Hace unos años se celebró una bienal de arquitectura en Berlín y los jóvenes berlineses, para, digamos, censurar la normativa urbanística y arquitectónica que había introducido el Bausenator, que establecía que los edificios tenían que todos estar forrados de piedra y con una fenestración regular, simplemente cogieron
una franja de distintos edificios y las compusieron en esta especie de cadáver exquisito en el que van poniendo una detrás de otra las distintas fachadas de los edificios berlineses, para mostrar algo muy claro. Y es que pueden parecer distintas, pero en el fondo es la misma cosa. En el fondo es la misma cosa. Por eso este collage que ellos hicieron lo comercializaban como papel de envolver. La arquitectura como papel de envolver, algo que solamente envuelve un contenido programático que han fijado otros. El inversor, el promotor y al final el arquitecto, ¿qué hace? Pues me gusta este tono de piedra o voy a hacer esta proporción de huecos. ¿Es eso la arquitectura? ¿Qué papel tienen en esto los grandes maestros, nuestros referentes? Aquellos que a fin de cuentas determinan el camino que sigue la arquitectura y el mundo. ¿Y cómo los hemos convertido en héroes? Fijaros en estas dos fotos. El juego ese advierte las diferencias. La foto de la izquierda es la foto de época en que tenéis a Mies van der Rohe y Le Corbusier conversando en una visita al Weissenhof. Detrás asoma el sombrero de Marthe Stamm. Sabéis que la Weissenhof fue un proyecto que hicieron muchos. La Weissenhof intervinieron casi 30 arquitectos distintos, fue un proyecto coral. Pero nuestra necesidad de héroes hace que al final tengamos que identificar solo dos, Mies y Corbu. Y cuando los Smithson publicaron un famoso libro Pradé que se llamaba El periodo heroico en la arquitectura, cogieron esa foto y, como veis, le quitaron el sombrero de Marthe Stamm para dejar a los héroes solos, para mostrar que un periodo heroico necesitaba héroes. ¿Estamos autorizados a falsificar la historia y hasta qué punto? ¿Presentar un esfuerzo coral como algo que hicieron solo dos? Hay falsificaciones todavía peores. Por ejemplo, esta es la foto original de una gran concentración de masa delante de la casa del Fascio de Terragni. Y al lado, la foto que se publicó en una revista de arquitectura un mes después. Como veis, las diferencias son nítidas. Por un lado, la multitud se ha completado, lo cual se puede decir que es un pecado venial, pero no es tan venial el haber eliminado la banderola con la bandera italiana